En este video te llevo a conocer la realidad de los caracoles, uno de los 9 grupos étnicos que habitan en Honduras. Para grabar este documental me he movilizado hasta Utila, en las islas de la bahía, el único lugar donde habitan las últimas familias de caracoles blancos que aún quedan en nuestro país. Y sí, como te has de imaginar, este es uno de los grupos étnicos que están a punto de desaparecer en Honduras por diferentes factores. Y en este video te explico cuáles son esos factores y además nos adentraremos en las costumbres, la vida diaria y la dura realidad que viven los caracoles blancos de Honduras. Así es, amigos, efectivamente en esta hermosa mañana me encuentro aquí en el departamento de las Islas de la Bahía, en mi hermosa y bella República de Honduras. Me encuentro precisamente en la isla de Utila, que es una de las 3 islas que conforman este departamento. Y como vieron en el título de este video, hoy vamos a ir a conocer y vamos a sumergirnos un poco en uno de los grupos indígenas que tiene nuestro país. Me refiero nada más y nada menos que a los caracoles. Más adelante en este video les explicaré a detalle quiénes son los caracoles, pero ahorita hemos venido aquí a la casa de una familia caracol. Aquí está nuestro guía. Hoy vamos a ir a conocer varias familias de caracoles. Vamos a ir a una comunidad donde viven casi 100% caracoles, pero vamos a comenzar aquí en esta casa. Bueno, así es, una casa aquí en Utila, y vean que las casas aquí tienen muellecitos, ya que casi todas las personas se transportan en lancha, entonces tienen acceso al mar dentro de sus casas para poder embarcar. Bueno, esta es la casa de nuestro guía. Nuestro guía se llama Nor, y es que es hondureño, es hondureño, pero ya van a ver ustedes que estas personas tienen nombres como americanos, nombres como de otros países. Por ejemplo, Nor es apellido Williams, se llama Nor Williams, ya lo van a conocer ustedes. También he conocido otros caracoles aquí en la isla. Por ejemplo, conocí uno que se llama Dennis, pero Dennis es como un nombre más común para nosotros, pero el apellido es Bush, Dennis Bush, así como George Bush, un expresidente de los Estados Unidos. Así es como se ve una vivienda de una familia caracol aquí en la isla. Bueno, hay un señor que él es 100% caracol. Vamos a salir de la isla y vamos a movilizarnos hasta unos cayos. Para eso necesitamos tomar una lancha, así que vamos a ir a nuestra agencia que nos va a llevar hasta unos cayos, donde podremos adentrarnos más en las costumbres de este pueblo indígena de nuestro país. Bueno, vamos aquí en nuestro carrito de golf en esta oportunidad y nos estamos movilizando hasta la agencia donde vamos a tomar una lancha. Y quiero recomendarles esta agencia por si ustedes están planeando un viaje a Utila y quieren hacer algún tour. Vean, esta es la agencia en la que vamos a viajar. Se llama Bush Bay Island y está justo aquí. Hacen tours y hacen viajes privados. Bueno, antes de salir nos estamos midiendo aquí nuestras pataletas porque vamos también a hacer snorkel seguramente. Y también ya nos dieron nuestra careta. Y vean, aquí en esa agencia hacen viajes a todos los cayos que están alrededor de la isla. Muy recomendado por si vienen. Visiten Water Key, les va a encantar. Nosotros vamos a ir aquí también ahorita. Y lo que más me gusta de este negocio es que los dueños son una familia caracol, una familia que nacieron aquí en la isla, una familia completamente nativa de aquí de Utila. Ya estamos listos, ya nos dieron nuestra careta, nos dieron también nuestras pataletas. En la parte de atrás hay un muelle donde nos está esperando nuestra lancha para comenzar este recorrido. Bueno, vean, les había dicho que iba a llevar un guía. Aquí está mi guía, se llama Nor Williams. Entonces, junto con Nor, vamos aquí en la empresa de Bush, vamos a tomar una lancha y vamos a empezar a caminar, bueno, a navegar. ¿Hasta cuál isla? Cayo de Pigeon Key. Vamos a Pigeon Key, que es Cayo Paloma. Ahí también está Cayo Mayor y Cayo Menor. Me dice mi guía que tiene 62 años, Nor. 6'2". Y aquí ha vivido toda su vida en la isla. Sí, toda mi vida. Usted ha visto cambiar la isla prácticamente. Ay, mucho ha cambiado. Ha cambiado bastante, ¿verdad? Sí, atrás en los 80s no era así, todo era más tranquilo. Ahora mucha gente de otro país, mucha gente de la costa. Ya no hay muchos de los caracoles que dice. ¿No habían tantos extranjeros antes? No, antes no. Y al mezclarse tantas personas, me imagino que se han ido perdiendo poco a poco las esencias de los caracoles. Sí. Para la sopa. Sí, mira, tiene pescado ahí para la sopa. ¿Para la sopa? ¿Él también es caracol? Eres caracol también, puro caracol aquí, ¿ves? Vean que me estaba comentando Nor, dice que poco a poco se van viendo menos caracoles aquí. Sí, poco por poco, sí, todo está muriendo y
está viniendo gente de otros países, viviendo y poniendo negocios y todo eso aquí. Entonces digamos que se va como mezclando la sangre y ya los caracoles puros hay muy poco. Ajá, correcto, mezclando la sangre y caracol con caracol ya no está cazando, indio con caracol cazando y mezclando la sangre. Y si ustedes ya se dieron cuenta, Nor habla el español no muy bien, porque la lengua materna de ellos es el inglés. Es como un inglés británico. Sí, British. We used to speak in English, antes atrás solo inglés aquí. Solo inglés, no se habla español. Solo inglés, nada de español. Si usted va a la playa en un domingo cuando está bañando ahí en la playa, no mira nada de isleños. Sí. Solo gente extraño. Sí, claro. Otros 50 años no vamos a estar aquí, yo no voy a estar aquí. Sí, vamos a estar muertos todos los otros y la gente que están haciendo ahora, ellos van a estar aquí, como mi sobrinito allí, ellos van a estar aquí. No, el padre está enterrando el hijos. Nos dice Nor que antes los hijos enterraban a los padres, pero ahora los padres están enterrando a los hijos. Entonces poco a poco es posible, como dice Nor, que en unos 50 años ya no existan caracoles puros aquí en la isla, y es por eso que he decidido grabar este documental hoy, que todavía existen algunas familias de caracoles de sangre pura, así como por ejemplo Nor. Tal vez cuando vamos ahorita a los callitos, usted va a mirar unas familias allí, pero a ellos no les gusta hablar tanto sí, le tienen miedo a las cámaras, ¿no? Sí, Nor también aquí donde lo ven está hablando, pero lo he convencido. Sí, pero no me gusta ese, Yo solo estoy haciéndoles por un amigo. Gracias, Nor, muchas gracias. Como les dije anteriormente, amigos, los caracoles son un grupo indígena, una de las tantas etnias que habitan en nuestro país. También se le conoce con el nombre de isleños, pero aquí en Utila pasa algo curioso, que los isleños, a diferencia de Roatán, por ejemplo, que la mayoría de isleños que viven en Roatán son morenos, y en Utila los isleños son, así como Nor, por ejemplo, son muy blancos, que casi parecen europeos. Entonces les dicen caracoles como un nombre popular que les han puesto, y le he preguntado a varios caracoles, inclusive le pregunté a Nor por qué le dicen caracoles, y me dice que no sabe exactamente por qué, pero que muchas personas dicen que es por los caracoles que viven en el agua. Entonces, por el color, me imagino, no sé, de los caracoles del agua, imagino, no sé, como les digo, las personas tampoco me han dicho un dato exacto por qué le dicen caracoles. Yo tengo una teoría, y es que también a los isleños aquí se les conoce como criollos, o en inglés creoles. Entonces mi teoría es que posiblemente el nombre creole se fue deformando hasta llegar a caracol. Esa es una teoría que yo tengo. Como les digo, es complicado encontrar información en internet de este grupo indígena de nuestro país. Entonces todo lo que ustedes van a ver en este video es netamente información escuchada por locales, por personas que pertenecen a esta etnia. Y creo que ahora sí ya veo movimiento aquí. Creo que ahora sí llegó el momento de zarpar. Ok, familia, acabamos de llegar ahorita aquí a Cayo Paloma. Cayo Paloma está compuesta por dos cayos, por Cayo Mayor y Cayo Menor. Aquí, como les digo, los nativos hablan inglés, entonces todos los nombres de los cayos y los nombres de los lugares están en inglés. Por ejemplo, ahorita nos acabamos de bajar en el muelle de un restaurante, y el restaurante se llama View Cay, Vista al Cayo, o sea, todo está en inglés, y los nombres originales de los cayos es Pigeon Key, Cayo Paloma, y Upper Key, Cayo Mayor, y Lower Key. Entonces, desde aquí, desde este muelle, vamos a empezar a caminar por Cayo Menor. Aquí justo estamos en el Cayo Menor ahorita. Los cayos solamente los separa un puente los une. Entonces vamos a comenzar este recorrido en Cayo Menor y caminaremos hasta llegar a Cayo Mayor. Es la calle principal de los callitos. ¿Por aquí pueden andar en motocicletas o no? ¿Es prohibido? No, negativo. O sea que aquí en este cayo no hay motocicletas. No hay motocicletas, no. Apenas lo miro en bicicleta, todo el mundo caminando, comprando. Hay pulperías y de todo eso aquí. Me gusta que el color de las casas es muy colorido. Sí. Ah, esta es la pulpería. Acá hay una tienda. Es lo que les digo, está todo en inglés. Welcome to Elba Store. La lengua materna aquí es inglés. O sea, aunque estemos en Honduras, aquí en estos cayos se habla inglés. Vamos a entrar a la pulpería, a ver. Hoy estamos sin luz, ¿verdad, Nor? No hay luz. Es el local de aquí. Mucho gusto. That's the one that buys the fish. Compra pescado y vende pescado. ¿Cómo se llama usted? Elba Elizabeth Diamond. Sí, ellos son locales de aquí. Nació y vivió y va a morir aquí. Usted es la dueña de la pulpería, de la tienda. Huele a pan aquí. Sí. Bastante. Hacen pan. Sí, aquí, Pan de ahí. coco.
¿Pan de coco? Yes. Wow, smell very well. Smell good, huh? Yeah. Yes. Nice to meet you. Vean, estamos entrando al patio de una casa. Sí, el fábrica de pescado. Fábrica de pescado. Sí, aquí compra y vende pescado. Y para esa señora que estaba en la pulpería. Para doña Elba. Ajá, con Elba. Aquí traen los pescados a ese muelle. Huele muy rico a pescado fresco. Vean esta balanza. Es enorme. Llega hasta 200 libras. No, nunca había visto una balanza tan grande. O sea, yo me podría pesar aquí directamente. Están trabajando aquí los carpinteros. Vean cómo sacan el hielo. Ese hielo luego lo ponen en los peces. Me está enseñando Nora aquí que hay muchos desperdicios de pescado. Sacan solo el filete y botan el espinazo y la cabeza. Es curioso que no usen la cabeza porque una sopa de cabeza de pescado es sabrosa. Aquí la botan, no sé por qué. Me imagino que es más apetecible el filete para los turistas que vienen. Vean los pelícanos. Qué enormes son. Vean por acá, como hay carpinteros en esa mañana, tienen aquí las sierras, todas sus herramientas que han estado trabajando. Me recuerdo cuando trabajaba yo en un taller de carpintería. Me están comentando que los pescados en la mañana los mandaron todos los que tenían para tierra firme. O sea, esta es una fábrica de pescado como tal, que no solamente lo usan aquí en la isla, sino que mandan pescado para la Ceiba. Curioso, sacan mucho pescado por lo que veo aquí. Y no es pequeño, es grande. Ahí traen pescado ellos seguramente, ¿no? Carnada andaban buscando. Andaba buscando carnada. ¿Y cuáles son las carnadas? Vean, ellos vienen de mar adentro de sacar carnadas para ir a pescar hoy en la noche. Ahí está la carnada para ir a pescar. Oh, son sardinitas. Sardinita para ir a pescar. ¿Con atarraya sacan estas? Con esa red. Sí. Y, o sea, ¿pescan con anzuelo entonces? Sí. Gente, trabajar de pescador es duro. Vienen llegando ahorita los pescadores de buscar carnadas. O sea, en el día salen a buscar carnadas y en la noche salen a pescar. Es duro, ¿eh? Vean que me estoy fijando aquí en la pulpería que hay unos rótulos de veda. Dice, hay veda del 1 de marzo al 30 de junio y es un acuerdo en el diario oficial de la Gaceta. O sea que durante estos meses no se puede sacar ni camarones, ni langostas, ni caracol. Y también dice que hay una veda indefinida de tiburones. O sea que ahorita solamente pueden sacar puro pescado. O sea, todo lo que es caracol, langosta, está prohibido. De hecho, en el restaurante donde fuimos, preguntamos si tenían langosta para dejar encargado el almuerzo. Nos dijeron que no, porque están en veda. El agua aquí es hermosa, cristalina. O sea, dan ganas de tirarte de cabeza. Este es el puente que une los dos cayos. El cayo menor, que es donde venimos, y el cayo mayor, que es donde estamos yendo ahorita. Ella es de aquí también. Es otro que nació y vivió aquí. Mucho gusto. Toda su vida aquí en el Cayo. 74 años. 74 años. Es mayor que usted, ¿no? Sí. Nice to meet you. Mire la arena que tiene aquí. No, es precioso aquí. No, y ahora entiendo por qué las personas que nacen aquí no quieren irse, ¿verdad? Eso es hermoso. Ese que está diciendo hay mucho diferente. Antes que solo era gente de los callitos, apenas 1,500 gentes en ese tiempo, o 1,000 gente. Pero está hablando más de 2,000 personas que están viviendo aquí, hasta 2,000, 2,500. Eso es como un hotel entonces. Sí, un apartamento. Oh, sí, ahí tiene el nombre, Casa Colorada. Esta es la Casa Colorada, es como Airbnb, aparentemente. Las personas pueden venir aquí a rentar su cuarto, pueden cocinar, ahí veo la cocina, la refrigeradora, la estufa. Hay algunos huéspedes también por ahí. Años atrás no había nada de casas en ese puente, solo había una puente de madera, bien bajo. No había nada de casas en la puente. Ahora, como hay tanta gente de la costa, viene y empiezan a construir, ¿no? A construir las casas por ahí. O sea que en sus 60 años, ¿no? ¿Ha visto cómo han cambiado estos cayos? Sí. Mucho ha cambiado, mucho. Mira, antes era el fish burger. Ya no existe. Ya no existe. Era de los mero caracola que podía hacer fish burgers. Antes era rica la hamburguesa. Todos los otros que trabajaban en bote de buceo, paramos aquí. Todos los botes paramos aquí, que venía de Banda Norte, paramos aquí y comemos pescado. Fish burgers y todo ese, y bien rico. Pero ahora ya no existe, es diferente ahora. Vean, amigos, que hemos encontrado otra tiendita aquí. ¿Y qué creen? Juan, el dueño de la tiendita, es progreseño, es de mi ciudad. Hace mucho se vinieron. Bienvenidos, sí, ya tengo como unos 20 años de estar aquí. Mi esposa es de la Ceiba. Ceibeña. Mucho gusto. Aquí radicamos con mi mamá y mis hermanas. O sea que hay varios progreseños aquí. Sí, gracias a Dios nos gustó la tranquilidad y hay buena vida. Wow, me sorprende que aquí en esos callos de Utila me vine a encontrar un progreseño. Me dice que tienen un bar por acá. Vamos a ir por si alguno
alguno de ustedes cuando venga quiere venir a tomar algo. Ah, tienen billar acá. Ajá, tenemos esa mesita. No, está bien bonito, tienen hamacas y está bien ventilado, vean las vistas. Desde aquí se puede ver el puente por donde veníamos. Juan, ¿y cómo decidieron venirse para Utila? Oh, por mi papá conoció, él era de aquí y él conoció a mi mamá ahí en Progreso, él era fotógrafo y mi mamá trabajaba en Tecnifoto. Tecnifoto, yo conozco ahí. Sí, ahí conocí a mi mamá y ahí se encontraron, se la trajo para acá y ahí estamos nosotros ahora. O sea que usted vino jovencito, niño prácticamente, ¿no? 5 años. 5 años, sí, niño. Bueno, Juan. Placer, hombre. Un placerazo conocer un progreseño aquí, hombre. Sigan ahí con el trabajo, con el negocio. ¿Cómo se llama el lugar, la tienda? Aquí el Sport Bar, Brother Sport Bar. Brother Sport Bar. Y abajo la pulpería La Bendición. Pulpería La Bendición. Justo pasando el puente, por si vienen a Utila, pueden visitar aquí la tienda de Juan. Será un placer atenderle. Vean que este es el centro de salud de Los Cayitos. Es el único que hay, me dicen, como los Cayos son pequeños, entonces solo tienen un centro de salud. Me estaba fijando aquí que en la placa dice Municipalidad de Utila, Isla de la Bahía. Y dice mejoramiento de centro de salud Pigeon Key. La generador que lo daba luz a los Cayitos. Aquí, que lo daba luz a los Cayitos. Bueno, aquí hay algunas cosas que están como abandonadas. Estas sillas de rueda. Vean lo que hace el mar con el hierro. Lo oxida rápido. Esos son metales ya oxidados por la salinidad. Igual el generador está un poco oxidado también. Ahora, ¿cómo traen la energía? Ella tiene energía de Utila, del APCO. Viene por medio de cable. Sí, tiene cable abajo del agua de un lado al otro. Hacia aquí está la otra parte del generador. Vean, se ve que está muy viejo y obviamente ya no funciona. Esto, la sal, se come rápido. Me está diciendo Nor que la doctora vive aquí en la parte de arriba de la clínica. Salió la doctora y nos dijo que si le dábamos 2 minutos podíamos entrar a conocer la clínica por dentro porque tiene una paciente que está atendiendo. Entonces le dijimos, está bien, vamos a esperar para conocer la clínica. Soy la doctora Marina Ortiz Kelly, soy la jefa de establecimiento de este centro de salud, una unidad de atención primaria acá en Los Cayos, en la comunidad de Utila. Bueno, nos encontramos en este momento haciendo atenciones en salud de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Tengo actualmente 4 años de estar laborando en este establecimiento. Desde antes que comenzara la pandemia, la población nativa aproximadamente son de 500 personas. Es un aproximado, no es algo oficial. Y la población actualmente en su mayoría son personas de la tercera edad. Hay personas jóvenes también. Tenemos mucha influencia de extranjeros, bastante influencia, y la zona actualmente está compuesta por 4 cayitos, cada uno con sus nombres respectivos. Son los cayos habitados y resto en total son 14 cayos, y también tenemos como área de influencia la zona suroeste de la isla de Utila, que es la que se encuentra justo enfrente de este cayo. Doctora, ¿qué servicios ofrece aquí el Centro de Salud para la comunidad de Los Cayitos? El Centro de Salud Cayo Pigeon ofrece los servicios de consulta médica general, servicios de vacunación, servicios de nebulizaciones, aplicación de medicamentos, procedimientos. También hacemos la parte de planificación familiar, revisión de ginecológica en el aspecto de las citologías, de inspección visual con ácido acético. Hacemos diversas atenciones. Aquí la población afortunadamente es relativamente estable en cuestión de sus enfermedades. Son personas que por lo general suelen estar bastante sanos en enfermedades infectocontagiosas. Aquí estamos para la población, para detectar problemas, más que todo hacer prevención y promoción de la enfermedad, prevención de enfermedades, ya que la comunidad, al ser pequeña, se presta a ser objeto de atenciones personalizadas y ejecutarlas de mejor manera con la población. Y en dado caso que hay una emergencia grave, por ejemplo, ¿qué se hace con esa persona? Es en base al contexto. Siempre van a venir acá, sea la hora que es, se les atiende. Vivo en el establecimiento de salud en el 2º piso. Entonces se me contacta y bueno, yo brindo la atención que puedo otorgar con los materiales e insumos que yo tengo disponibles. Y el enfoque no es tratar al paciente, porque obviamente es una unidad primaria, sino de estabilizar al paciente y posteriormente referirlo al centro de nivel superior más cercano. En este caso el más cercano es en Ceiba, ¿no? Bueno,
Bueno, realmente se usa en base a escala. Sería según la gravedad del paciente y el diagnóstico a UTILA. Y si el caso lo requiere, nuestros centros de referencia son Roatá y La Ceiba, a través de transporte marítimo en el ferry. Vean, fuera de esta casa, me gusta la decoración que tienen. Son caracoles. Wow, son un montón. Y por acá, por ese lado, también tienen más. Bueno, son la concha de los caracoles. Obviamente los caracoles los sacaron para comer y pues quedan las conchas. Hace calor, gente, mucha calor. Tengo esta camisa ya empapada. Ya me he tomado 2 botes de esto. Hay que mantenerse hidratados cuando ustedes vengan aquí a la isla, principalmente a Los Cayitos. Vean, estamos llegando a la escuela. Esta es la escuela. Y aquí hay una canchita donde los niños pueden jugar. Bueno, está abierta la escuela. Podemos entrar por acá, por ese portón. Y ahí arriba también hay una placa de Elton Copper. Me dijeron que hay clases ahorita. Este es el kinder. Sí. El kindergarten. Vean, tienen muy decorado ahí. Se nota el trabajo de la maestra aquí. Y es el único lugar en todos Los Cayos donde hay una canchita donde los niños pueden jugar, precisamente aquí en la escuela. Vean que entramos aquí a la escuela de 2 plantas y estoy con la profa Erika. Ella nos va a explicar un poco más a detalle respecto a la escuela. Bueno, buenos días. Bienvenidos aquí al Centro de Educación Básica Richard H. Rose, ubicada en Los Cayitos de Utila, en Islas de la Bahía. Pues aquí en el centro educativo tenemos 4 aulas para las clases que reciben nuestros estudiantes. Tenemos una aula especial para la clase de inglés. También tenemos el laboratorio de computación. Somos un centro bien bendecido, ¿verdad? Porque recibimos el apoyo del gobierno de la República con el pago de docentes, con el programa de merienda escolar, con becas solidarias para nuestros niños y también por parte de la Municipalidad de Utila. Ellos cubren parte de la planilla de los docentes y también nos apoyan con material y equipo para el centro educativo. Y en total tenemos una comunidad estudiantil de 60 alumnos. Y aquí, por ejemplo, en este salón de clase ahorita me dice que hay estudiantes de varios niveles. Ahorita tenemos estudiantes de segundo y tercer grado. Y de los estudiantes que tiene aquí en el aula, ¿cuántos son nativos de la isla que sean de padres caracoles? Pues ahorita solo tendríamos a María y a Hannah, 2. ¿Ella es Hannah? No, ella es mi lady. Muchas gracias, profesora. A ustedes, gracias por la visita. Wow, acabo de salir del aula. Este es el aula, parece una casa. Allá adentro están los salones de clase y está muy linda la escuela. O sea, me sorprende la verdad porque es una escuela pública, no es algo privado y está muy bien cuidada. Hay aire acondicionado, o sea, la calor que hace acá afuera y entrar ahí, hay un ambiente muy bueno, la verdad, para aprender. Y también son pocos estudiantes. En total la escuela tiene 60 desde primer grado, bueno, desde kinder hasta bachillerato. O sea, es una escuela pequeña, solo para Los Cayitos. Me alegra, la verdad, me alegra mucho poder encontrar una escuela pública con estas buenas condiciones para los estudiantes. Y una cosa más también que les quiero comentar es que en la escuela, obviamente las clases se enseñan en español, ya que la lengua oficial de Honduras es el español. Pero al estar en un lugar donde la lengua materna de este lugar es el inglés, entonces enseñan bastante inglés. Entramos al salón de inglés y la maestra que enseña es una caracol, una persona nativa de la isla y enseña el inglés como segunda lengua, porque aquí todas las personas también hablan inglés. Bueno, ustedes han visto en todos los rótulos que los nombres están en inglés. Solo como dato. Ese que estás ahí es carnada para pescar. Ese que lo dice tuna. Bonita, nosotros lo dije bonita y tuna. Y ese lo filetean para... Ellos lo ponen esas nazas ahí para pescar. Vean que también aquí, esto es una gasolinera. Tienen diésel y tienen súper. La única gasolinera que está aquí en Los Cayitos. Y esos son para los motores de las lanchas, ¿no? Los motores de la lancha y vamos un poco para acá. Y aquí vende gas para estufas, Tropigas. LPG, para cocinar. Para cocinar, aquí está. Rellenan los chimbos entonces. Lo rellena el chimbo, lo trae el chimbo aquí y lo llena. What's your name? Noel Bush. Noel Bush. Noel Bush. ¿Son familia? No. No, yo no. Somos primos desde años atrás, ¿no? ¿Se dedica a la pesca? Más o menos. Más o menos. Me dicen que este método de pesca se llama nazas. Es como una jaula, ¿verdad? Es como una jaula y tiene una entrada pequeña por donde entran, bueno, peces o cangrejos, dice él. Ponen la carnada adentro y una vez que entra un pescado, un pez ahí no sale, queda atrapado. A veces el pescado entra, pero es muy raro. ¿Usted siempre ha vivido aquí en la isla o...? Siempre. ¿Nativo? 77 años. 70. Wow. Quiere quedarse aquí en la isla para siempre. Nació aquí, yo voy a morir aquí. Ya, claro. Bueno, mucho gusto. Muchas gracias. Placer. Es el parque. ¿Este es el parque?
es el parque central de Los Cayitos. Solo este pedacito. Solo ese pedacito. Aquí viene la gente en la noche a sentar y platicar. Esta es iglesia pentecostés, dice acá. Pentecostal Church of God, Utila Case. Es la segunda iglesia que veo ya. La primera que vimos fue una adventista y ahora aquí hay una iglesia pentecostés. Tiene una fachada como de esas iglesias de Estados Unidos. Vamos a ver, nos trae Nora a esta casa. Esta es la casa de una familia caracol aquí en la isla. La mamá de mi mejor amigo que estás aquí en Los Cayitos. Gracias, mi nombre es Joel. Joel, ella es nacido aquí. Mucho gusto. Yo se llama Diana. Diana. Diana, ajá. Mucho gusto, Diana. Wow, huele muy rico aquí. Aquí mi hermano que él es el capitán de la lancha. Tiene pena. Lo estoy convenciendo para que salga. Acaba de comprar 10 panes para la familia. Para la familia. Sí. Estos son panes de coco, pero de los meros meros. Vamos a probar aquí el pan de coco de doña Diana, la mamá del mejor amigo de mi guía Nor. Wow, muy suave. Good, ¿eh? Wow, gente, está sabroso. Está recién hecho, ¿eh? Hoy lo hizo. Hoy, Wow, se siente todavía un poco caliente. I just got her bacon. Yeah. Me están mostrando aquí una foto del hijo de doña Diana, Kerry. Kerry, ajá. Y él es capitán igual que Nor. Y me estaba comentando doña Diana que esta torta que hizo hoy es para mañana, para el sábado. Me está explicando que 2 de sus hijos no son adventistas, no guardan el sábado, pero toda la demás familia sí. Mucho gusto En hoy. mi familia 2 pastores. 2 pastores adventistas. Hijo y mi nieto. Ajá. 2 pastores. 2 tiene. pastores. Es una familia cristiana. Vive Y en Roatán. Mi hijo vive en Roatán. Yo no sé de dónde viene. yo soy de El Progreso. Oh, Progreso. Have you been there? Yeah. Yeah? I pass. You like? Ah, pastor. Just pass through. You know. Yeah. Nice to meet you. Yeah. Nice to meet you. Nice to meet you too. Bueno amigos, vean que mi guía Nor y mi otro guía Henry me trajeron al final del callo. Aquí termina. Aquí termina Los Cayos. Y me estaban explicando que este es el muelle municipal. Y también me estaban explicando que el callo que están viendo detrás de nosotros lo cerraron. ¿Por qué lo cerraron? Porque está haciendo cosas en el arrecife, ahí está. Estaban construyendo un muro sobre el arrecife. Clausuraron eso porque estaban dañando la naturaleza. Y aquí quiero explicarles algo. Vean, tanto Nor como Henry son caracoles. Los dos son isleños. Pero como ustedes pueden ver, son diferentes. Vean, lo que pasa es que los isleños de la isla, tanto en Roatán como en Utila, están como divididos en 2 partes. Hay unos isleños que son afrodescendientes y otros isleños que descienden como de europeos que vinieron de Italia, de Irlanda, de Inglaterra. Entonces ustedes van a ver que hay isleños, así como Nor, hay muchos y cada vez van quedando pocas familias que sean Y ya estamos 100%. ahí, que queramos ahí. Que son los que hemos ido visitando. De hecho, en la escuela, si ustedes se dieron cuenta, en la escuela de todos los niños que habían, solo habían 2 niños que eran 100% isleños. Hemos venido aquí a uno de los 14 cayos que tiene la isla, que es ese que está detrás de mí, que se llama Sandy Key. Es un cayo privado, por lo tanto no podemos llegar hasta ahí, pero podemos hacer snorkel alrededor del cayo, donde hay un buen lugar para ver el arrecife de coral. Me voy a tirar, estoy más que preparado. Antes hacía snorkel con chaleco, ahora ya me siento capacitado de tirarme sin chaleco. Me dicen que me tire de pie. ¡Véngase conmigo! Ok, a continuación les voy a dejar algunas tomas de lo que grabé aquí abajo. Sumérjase conmigo en el maravilloso arrecife de coral, el segundo más grande del mundo, que pasa por aquí, por Honduras. ¡Wow, gente! Wow, qué cansado nadar, gente, sin chaleco. Muy cansado de nadar sin chaleco. Cuando venía de regreso a la lancha, me tragué un tubo entero de agua. Consejo, cuando ustedes vengan a hacer snorkel, si van a sumergirse, no entren con todo y el tubo, porque se llena de agua. Y luego por inercia uno quiere respirar con la boca y lo que va a hacer es tragar agua. Estaba practicando sumergirme porque, no sé, no me puedo hundir. Es raro. Antes que no podía nadar, era un plomo, me hundía para abajo. Ahora que ya más o menos puedo nadar, ya no me puedo hundir. No sé qué pasa. Entonces estaba practicando
practicando cómo hacer para irme a lo profundo, que son los clips de videos que ustedes vieron ahí, que hice un montón de práctica. Vean, familia, que ya estamos aquí de nuevo en la isla de Utila. Ya venimos de Los Cayos y hemos venido aquí a una playa municipal que se llama Chepas Beach, que es precisamente esta. Para mí, desde mi punto de vista, una de las mejores playas que hay en Honduras para bañar tranquilamente. No hay ni una ola, vean, así pasa todo el día. Ahorita ya es como las 4 de la tarde y aquí tenemos un rótulo que dice bienvenidos to Chepas Beach. Bueno, welcome to Chepas Beach. En un viaje anterior que hice aquí en la isla grabé 3 videos sobre esta isla explicando a detalle qué cosas pueden hacer ustedes. Así que si quieren saber pueden ir a verlos, se los dejo aquí en la descripción de este video para que vayan a verlos, ya que quería enfocar precisamente el día de hoy, dedicarlo a los caracoles. Tienen un rótulo muy bonito que dice Chepas Beach, donde ustedes pueden sacarse una buena fotografía. Y si alguno de ustedes ha venido a Utila y ha bañado en esta playa, les quiero comentar que hay algo diferente hoy en día. Antes allá adentro habían unas champas como estas que están afuera, pero las sacaron. Recientemente acaba de pasar Semana Santa, la semana pasada, y sacaron las champas. Se nota ahí, ahorita acaba de volar el dron y se nota desde el aire que hay un hoyo en medio. Ahí hicieron como una piscina, sacaron mucha arena. Nos dicen los locales aquí que sacaron arena de ahí para poder rellenar la playa con arena. Bueno, me voy a acercar aquí para mostrarles los rótulos nuevos que han puesto. Hay 3 rótulos como este. Dice precaución, aumento repentino de profundidad. Y el icono tal cual como ustedes ven en el icono, eso es lo que pasa aquí. Ustedes van caminando y de repente hay aumento repentino, hay una caída. Entonces se los digo por si ustedes están pensando en venir a Utila o ya habían venido. Ahora está un poco diferente la playa, ya no hay champa adentro. Eso es porque dicen que las personas venían y dejaban mucha basura acá, entonces estaban contaminando el agua. Tiene su encanto porque si a ustedes les encanta nadar, pueden nadar ahí tranquilamente. Es un hueco como de 6 metros, más o menos el que hicieron. Y también, si ustedes no pueden nadar mucho, pueden rodearlo por completo, porque es un cuadrado. Entonces, aquí a este lado es hondísimo, pero allá adelante ya es normal, así como donde estoy aquí ahorita. Y sin nada más que agregar, yo en verdad espero que este video les haya gustado bastante, que les haya parecido interesante y que hayan aprendido algo en este video. Si es así, agradecería un montón si le pueden dejar un buen like y se pueden suscribirse a este canal, que vamos por los 300,000 suscriptores. Será hasta un nuevo video, seguramente desde otra hermosa ciudad de nuestra querida y bella Honduras. Será hasta entonces. Chao, chao.